Hola, en el marco de las entrevistas que estamos desarrollando en el proyecto POLIS, el Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes, para mí es un honor presentar a nuestro siguiente entrevistado, el profesor Antonio Carlos Pereira Menó. El profesor Pereira Menó es un profesor muy conocido dentro de nuestro país, no solamente porque ha visitado en muchísimas oportunidades Chile, sino que también porque ha formado algunos profesores de Derecho Constitucional, entre los que yo me cuento. El profesor Pereira ha sido profesor y catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela, catedrático Jean Monnet, también de la Universidad de Santiago de Compostela, autor de innumerables artículos, libros y capítulos de libro, tanto en español como también en su lengua materna, gallego, y también en inglés. El profesor Pereira, como ya también decía, es un conocedor del sistema constitucional chileno, entre otras cosas porque lo ha visitado nuestro país en muchas oportunidades, ha visitado la Universidad de los Andes, de hecho, en muchas oportunidades. Así que, sin más, le queremos dar la bienvenida al profesor Pereira, agradecer por su buena disposición para acometer esta entrevista, que como ya te habíamos comentado, se enmarca dentro de este proyecto constitucional que estamos desarrollando en la Universidad de los Andes, el proyecto POLIS, este observatorio constitucional, que ha surgido por la inquietud de nuestra universidad de aportar al debate constituyente que se iniciará más o menos en mayo, después de las elecciones a la Convención Constituyente. Bienvenido, profesor Pereira. Muchas gracias. Yo en Chile me encuentro como en casa, porque efectivamente he ido a Chile muchas veces, muchas de ellas a la Universidad de los Andes, y tengo la suerte de tener muchísimos amigos y conocidos. Así que hasta cierto punto no me considero extranjero. Por lo menos no 100%, ¿no? 80, 60. Ya Algo sé de que eso no me da algo de derecho a chileno hay aquí. quitarle nada al Poder Constituyente chileno, pero bueno, al menos sí que creo que puedo hablar conociendo algo, conociendo, y la verdad también, aunque suene un poco cursi decirlo, ¿no? También amando al país. Carlos, un tema que claramente hay que conversar, o del cual habría que partir en una conversación de este tipo, es ¿qué podemos esperar de una constitución? Hay en el debate constitucional actual una gran ilusión puesta por parte tanto de los ciudadanos como por parte de los medios de comunicación. De alguna manera también los diversos sectores políticos están ilusionados o estamos ilusionados con este debate constituyente y con el resultado que debiera ser esta nueva constitución, que podría entrar en vigor, si sale todo bien, hacia más o menos el año 2022. ¿Qué podemos esperar de una nueva constitución? ¿Y cómo crees tú que debiéramos acometer este debate constituyente en esta convención que comenzará a trabajar más o menos en mayo de 2021? Bueno, por partes. ¿Qué se puede esperar? Pues milagros no. O sea, el que quiera milagros que vaya a Lourdes. No lo digo de broma, porque yo fui a Lourdes varias veces, ¿no? Pero es verdad, los milagros en Lourdes. El derecho, no solo el derecho constitucional, ¿no? El derecho no hace milagros. Y eso es muy importante, ¿no? Porque si tomamos la Constitución norteamericana, que ha sido un gran éxito, al menos hasta ahora, ha sido un éxito enorme, ¿no? Bueno, yo creo que incluso ahora podemos decir que es un éxito, porque al amparo de él se ha reconducido esta situación. Tomamos la Constitución americana, veremos que es muy corta, técnicamente bastante imperfecta, hay muchísimas cosas de las que no dice nada, pero gran parte de ella es aplicable a cosas concretas de la vida política americana. Si la comparamos con la Constitución Española de Cádiz de 1812, que yo no sé si llegó a estar en vigor en Chile, lo ignoro, pues la Constitución Española de Cádiz de 1812 decía en un artículo: los españoles serán justos y benéficos. Hombre, pues sí, está bien, ojalá. La Constitución norteamericana no dice ni una palabra de wishful thinking.
Bueno, ni una palabra. Habría que hacer un análisis de contenido más detallado que lo que yo puedo hacer ahora. Pero no tiene wishful thinking en general, ¿no? Sino que tiene medidas para la relación entre los poderes, medidas para la relación con los Estados miembros, unas pocas medidas sobre derechos y muy poco más. O sea que aquí hay un criterio que yo creo que es muy sensato, que es que todo lo que se ponga en la Constitución sirva para algo. Evitar la declamación, la retórica, que están muy bien, pero no en el articulado de una Constitución, ¿no? Evitar lo declamatorio, evitar lo retórico, y entonces podremos esperar de la Constitución según la cantidad de cláusulas normativas, practicables, concretables. De eso depende. Por supuesto, no podemos esperar ningún milagro, eso ni de la mejor del mundo, ¿no? Pero partiendo de esa base, podemos esperar según cómo esté redactada. O sea que de la Constitución Española de 1812, que después fue glorificada por la historiografía y también por la guerra de la independencia contra Napoleón, en la cual lucharon algunos líderes de Sudamérica, por ejemplo, Bolívar y San Martín, estuvieron luchando contra Napoleón. Bueno, pues en aquel ambiente de la guerra contra Napoleón, pues se comprende, la gente se exalta, primera Constitución española, si no contamos un precedente, y entonces vamos a poner aquí pues que serán justos y benéficos. Y es una Constitución larga en la que se habla de 1000 cosas. Y es una Constitución muy poco realista. Muy poco realista. Creo que al revés, si queremos esperar algo de la Constitución, tenemos que tener una idea de qué aspectos queremos poner ahí, pensando siempre que sean cosas aplicables, cosas concretas. Yo diría cosas que resuelvan problemas, cosas que resuelvan conflictos cuando los haya. Aquí hay una cuestión interesante que no se refiere solo a la Constitución, sino también al derecho. Sabemos que el derecho romano y el common law, para decirlo de una manera muy, muy exagerada, ¿no?, son derechos creados para resolver conflictos, mientras que el derecho español, ahora, y ya en los últimos siglos, es un derecho hecho para organizar la sociedad. Esto segundo es mucho más arriesgado, es mucho más modesto, pero eficaz crear el derecho y la Constitución para resolver los conflictos. Y organizar la sociedad, pues es muy difícil que lo organice una Constitución. Ahora, el problema, no sé qué piensas tú, pero puede ser un poco más complejo aún cuando se pretende no solamente moldear la sociedad, sino que a lo mejor moldear al individuo, ¿no? A través de una norma. Sí, la Constitución Española de 1978, que en conjunto ha sido un éxito, por lo menos para España ha sido un éxito. Ahora también pues está necesitada de una reforma y hay gente que habla de abolir la monarquía, eso implicaría una reforma constitucional. Hay gente que defiende el federalismo, yo también lo defendería si pudiera, también implicaría una reforma. Pero en conjunto no ha sido mala. Vamos, probablemente la mejor de España, ¿no? Y también tiene su componente de moldear la sociedad. Lo que pasa es que esa parte de moldear la sociedad es la que menos se aplicó. Y tiene algo de autoritario, no sé si de totalitario, no tanto. Tiene algo de autoritario que el poder constituyente de hoy, aunque sea legítimo y aunque sea democrático, se arrogue la función de moldear la sociedad para, pongamos, 2 generaciones. Uf, eso es muy... Porque cuando queremos que una Constitución dure, y yo creo que esa es la vocación de toda Constitución, es durar al menos un mínimo de tiempo. Tiene que ser una Constitución que pueda gobernar a gente muy distinta en el espacio, porque nuestros países son complejos, y en el tiempo, y en la sociedad. Entonces, si yo me arrogo el papel de moldear la sociedad, que no me extrañe si enseguida va a haber sectores sociales que dirán, no, esto no es para mí. O gente que dentro de X años diga, esto yo no lo voté, no me dieron a elegir,
me imponen este modelo social. Porque si es una constitución práctica, concreta y para resolver conflictos, es muy poco lo que le impones a las futuras generaciones. Pero si le impones un modelo de sociedad, eso es muy, muy arriesgado. Y además la Constitución al final no es capaz de hacerlo, no nos engañemos. Porque mañana tomas esa Constitución flamante, bonita, preciosas ediciones, todo eso, fanfarria, todos contentos, patriótico, un día histórico. Muy bien, estupendo. Supongamos que esa Constitución tiene un 100% del consenso, cosa que no ocurre jamás, ¿no? Vale. Pero lo que de verdad estás haciendo, la otra cara de la moneda, mucho menos brillante, de mucho menos relumbrón, es tomar esa Constitución tan maravillosa, tan sacralizada por algunos, y depositarla en las manos del futuro legislador, del futuro juez y del futuro operador político. Y eso es inevitable, ¿no? Esto es inevitable. Esto es inevitable. Las pretensiones de sujetar al futuro juez, al futuro operador político, al futuro legislador, son limitadas. Llegan hasta un punto y cuando llegan los momentos de crisis, simplemente ahora en España, desgraciadamente la Constitución vincula relativamente poco a los gobernantes y a los legisladores. Y entonces claro, pues la capacidad de moldear la sociedad va a consistir en entregar unos artículos donde pongas el molde social que quieres, que a lo mejor pueden ser interpretados de muchas maneras, a lo mejor de una manera que no quieres tú, poder constituyente de hoy, y lo vas a poner en las manos del legislador a lo mejor de dentro de 15 años. En cuanto a moldear al individuo, pues esa es la batalla de ahora, en muchos países. Bueno, eso no le toca a la Constitución, en realidad no le toca ni a la política. Hay un pequeño librito mío que tuvo cierta difusión en Chile, que se llama 12 tesis sobre la política, y una de las caballos de batalla en ese libro es qué toca a la política y qué no le toca. Entonces, lo suprapolítico y lo infrapolítico no le toca a la política. Si no le toca a la política, no le toca a la Constitución. Pasa lo mismo con el derecho. No le corresponde todo al derecho, ni arreglar todo, ni eso, ¿no? Entonces, la Constitución es la difícil unión de política con derecho, ¿no? Vale, pues tendrá las mismas limitaciones que tenga la política y las mismas que tenga el derecho. Entonces, no va a ser capaz de hacerlo, pero puede hacer mucho daño porque creará unos instrumentos que van a ser puestos en manos de ese legislador, de ese operador del mañana. El intento de configurar al individuo, eso sí es totalitario. Eso sí es totalitario. Y bueno, poco es la batalla constitucional, ¿no? ¿Eh? Y poco constitucional. Nada constitucional, claro. Y bueno, es la batalla de ahora. Desgraciadamente, muchas de las discusiones de ahora pues tratan en gran parte de eso, ¿no? La batalla por el alma del hombre, creo que decía San Juan Pablo II. No sé si la expresión es original de él. El artículo de Furedi sobre la batalla por el alma de América. Bueno, desgraciadamente estamos metidos en eso. Yo a veces pienso, miren, ¿por qué no gobiernan ustedes la política y la economía y me dejan a mí librar la batalla por mi propia alma? Pero bueno, por motivos complicados, que no sé si saldrán en esta entrevista, pues es que es como si dijéramos el hombre ha sido colonizado por la política, ¿no? Y entonces libramos batallas políticas en un terreno que es la mente humana, el corazón humano y todo eso, ¿no? Eso, la verdad es que es muy, muy malo. Y además ahí la Constitución se va a encontrar con que va a quedar completamente en las manos del aplicador del mañana. Si eso pasa siempre, en un terreno como ese, mucho más, ¿no? Mira, Hay un... Perdón. no, lo que te quería comentar es que si ya más o menos de lo que estamos conversando, uno tiene atisba que la Constitución no dice relación con el moldeamiento de la sociedad, con el moldeamiento del hombre, sino que dice relación con solución de conflictos. ¿Cómo podríamos entonces explicarle a un espectador profano que no tiene conocimientos de derecho constitucional
Eh, ¿Qué es una constitución? ¿Para qué sirve en último término? Claro, uno dice resolución de conflictos, pero resolución de conflictos es como común al derecho civil, penal, laboral. ¿Qué es lo propio del derecho constitucional en materia de resolución de conflictos? Sí, hombre, vamos a ver, yo no conozco mucho Chile, como sabes, pero bueno, mucho es una manera de hablar, mucho no conozco ni mi país, o sea que no voy a pretender por encima de decir que conozco mucho Chile. Pero por lo que se refiere a España, hay que tener en cuenta que el enfoque del derecho como solución de conflictos aquí no está aceptado, ¿eh? Mucha gente ve el derecho y especialmente el constitucional como orden de la sociedad. Entonces, para el que ve el derecho como orden de la sociedad, le es más familiar la idea de moldear la sociedad. En cambio, si lo ves como resolución de conflictos, supones que la sociedad se moldeará por su cuenta o se moldeará por un conjunto de factores que van a lo mejor desde la estética hasta la religión, pasando también por el derecho, por supuesto, también por la Constitución, etcétera, pero pasando por muchas cosas. Entonces, aquí al menos la idea del derecho como solución de conflictos no, no es la más corriente en el libro medio que uno abra. También depende, las ramas del derecho no son todas iguales, ¿no? Es inevitable que el derecho y la Constitución, lo mismo, moldeen algo a la sociedad, eso es natural. Pero una cosa es esa limitada capacidad de moldeamiento, que siempre será limitada, y otra cosa es empeñarse en hacerlo de una manera deliberada. ¿A qué conflictos me refiero? Hombre, la Constitución, eso como unión inestable de la política con el derecho, es más cosas que resolver conflictos. Yo estaba simplificando las cosas para decirlo rápidamente, ¿no? Pero la Constitución tiene unos derechos que deben ser exigibles ante los tribunales y que no deben ser muchos porque los derechos nunca son muchos. Tiene una organización territorial del Estado, tiene una organización parlamentaria o presidencialista o lo que sea. Pues la Constitución tiene más cosas que resolver conflictos, pero en todos esos grandes aspectos que tiene, pues para simplificar se podrían reducir, mal reducidos a tres: el imperio del derecho, el Estado de Derecho, la división de poderes y con ella la forma de gobierno, luego los derechos y libertades, la organización territorial, salvo que sea un Estado unitario. En todos esos aspectos, cualquiera del que tomemos, el Estado de Derecho, la organización territorial, tiene que haber algún mecanismo para resolver los conflictos que se planteen en ese terreno. Esto se ve muy claro en el Estado de Derecho e imperio del derecho. Manda que el poder se someta al derecho, claro. Entonces puede haber unos litigios y podemos defendernos contra el poder y llegar a obtener una sentencia judicial. O sea que la Constitución tiene más cosas que la resolución de conflictos. Esto es indiscutible. Yo creo que sus grandes aspectos son esos: Estado de Derecho, imperio del derecho, división de poderes, y ahí viene la forma de gobierno, y luego derechos y libertades. Pero claro, a lo mejor ahora en Chile queréis meter algo sobre organización territorial del Estado. En España es inevitable, ¿no? A lo mejor la Constitución española tiene que tener algo sobre la relación de España con la Unión Europea. Ya lo tiene, un poquito. Demasiado poco, pero lo tiene, ¿no? Entonces, estos ya son más contenidos de la futuros, más contenidos de la futura Constitución. Pero yo quizá exageré con la idea de la resolución de conflictos como si fuera solamente eso. Pero, por ejemplo, hay un bloqueo de poderes, cosa que pudo haber ocurrido en Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues tiene que haber alguien que desbloquee ese conflicto. En realidad, con la Constitución americana en la mano, pues ya no llegó a producirse un verdadero bloqueo. Eso es un éxito, aunque ahora nos parezca, ¡buah! ¡Qué desastre! Entrando en el Capitolio, el tipo con los cuernos. Dios mío, esto es terrible, ¿no? Parecen las tribus pieles rojas. Bueno, sí, lo que ustedes quieran, pero al final la Constitución sirvió ahí de mecanismo para el orden político. Entonces, tiene que haber un procedimiento para desbloquear
desbloquear los conflictos. Yo no creo que el procedimiento tenga que ser siempre judicial, ¿eh? Muchas veces creo que el procedimiento puede ser político. Pues las cámaras juntas, las cámaras en sesión, las cámaras con un quórum, las cámaras y el pueblo. Bueno, en fin, yo no creo que tengan que ser siempre los jueces los que desbloqueen los conflictos. Esto es otra cuestión, hasta dónde tienen que llegar los jueces, hasta qué punto la Constitución tiene que ser judicializable. Al 100% no tiene que ser judicializable. Nunca lo será, en realidad, al 100%, ¿no? En lo político, por lo demás, pareciera Claro, que hay un límite natural, ¿no? claro, la moción de censura nuestra en un sistema parlamentario, pues eso no es judiciable, claro. Eso es. Si hay moción de censura y se aprueba, pues el gobierno cesa. Bien. Entonces, hay que tener un mecanismo de desbloquear, pero ojo que ahora, por lo menos hablo por aquí, parece que tenemos la tendencia a considerar que todo mecanismo de desbloquear, todo mecanismo de resolver conflictos tiene que ser judicial. No. Y además es que los resultados de eso son el desprestigio de los jueces o el activismo judicial. Hace unos años tuvimos aquí el conflicto del referéndum organizado unilateralmente en Cataluña acerca de su independencia. Entonces el Tribunal Constitucional Español coloquialmente dio el espectáculo porque estaba haciendo de longamanus del gobierno y además dictando autos, sentencias, resoluciones de un día para otro, cuando es un tribunal lentísimo, siempre tarda años y años. En este caso a veces era de hoy para mañana. Bueno, pues claro, no, el Tribunal Constitucional no va a solucionar la independencia de Cataluña. No es un conflicto contencioso administrativo, es un conflicto político. Y entonces, yo no sé cuán grande es en Chile la tentación de considerar que todo desbloqueo, toda resolución de conflictos es judicial. En España es grande esa tentación. Yo creo que no, que desbloquear sí, resolver conflictos sí, pero no siempre por la vía judicial, ¿no? Judicial. Y Mira, sí, ¿y cómo ves tú? Porque uno ha salido ya en la entrevista un par de menciones a la Constitución norteamericana, Estados Unidos, una venerable constitución escrita, codificada más bien, y probablemente uno también, si hiciera un barrido en el mapa del mundo, se encontraría con Reino Unido, que es un ejemplo también constitucional, en fin, pero uno percibe que de alguna manera los ejemplos constitucionales a los que uno acudía muy habitualmente, como que están resquebrajándose y se están asimilando, o hay síntomas muy similares a los que uno puede encontrar, por ejemplo, en Latinoamérica, que es un continente de mucha inestabilidad, o incluso de la Europa continental previa a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De mucha inestabilidad, en fin. ¿Qué está pasando? Porque uno se atrevería a decir de que allí había modelos constitucionales, incluso a lo mejor a los cuales acudir para eventualmente hacer nuevas constituciones en otros sistemas constitucionales. ¿Qué está fallando? Porque si esas constituciones eran tan buenas, ¿por qué ahora está pasando esto que estamos viendo, por ejemplo, lo que vimos en Estados Unidos, o algunos problemas que uno ve que están ocurriendo en el Reino Unido? pues sí, me parece un tema interesantísimo. En el Reino Unido este verano, con lo del movimiento Black Lives Matter, creo que en Bristol había una estatua, perdón, una estatua de un prohombre local llamado quizá David Coulton, que era del siglo XVII y entre otras cosas se había dedicado al comercio de esclavos en el siglo XVII. Bueno, pues tiraron la estatua, creo que la arrastraron por el suelo y la tiraron al río. Bueno, eso es lo menos inglés que uno se pueda imaginar. Esas cosas pasaban en España. En España es un deporte, ¿eh? Cada poco se revisan los nombres de las calles. Ninguna calle se llama General Franco ahora. Bueno, ahora no, hace tiempo ya, ¿no? Y a lo mejor mañana las calles que hoy se llaman Rey Juan Carlos dejan de llamarse Rey Juan Carlos. Podría ser, ¿no? Y se llaman unas cuantas avenidas así. Claro, mentalmente eso no es sano. Y los ingleses no incurrían en eso. Recuerdo en la Universidad de Oxford, allí cerca de la Bodleian Library y bueno,
en la zona del centro, donde está el Sheldonian Theatre, hay una estatua de Jacobo I. Jacobo I, aunque no entró en guerra, pero él y sus ideas fueron derrotadas. Y su hijo le cortaron la cabeza. Bueno, pues allí sigue la estatua, si no la tiraron. Y debajo ponía en latín, Beati Pacifici, bienaventurados los pacíficos. Una frase del Evangelio. Bueno, pues pasaron dinastías y hubo guerra civil y la estatua se quedó ahí. En realidad, ¿qué más nos da que haya una estatua o deje de haberla? Aunque fuera la estatua de mi peor enemigo. ¿Qué más nos da que haya una estatua? Bueno, pues en Estados Unidos ya sabemos la cantidad de estatuas que tiraron. Fray Junípero Serra, Isabel la Católica, Cristóbal Colón. Bueno, en fin, no sé qué. Bueno, pues del otro porque era un blanco y tenía plantaciones y esclavos a fines del siglo XVIII. Claro, entonces esto nos pasaba a nosotros. Y aquí se siguen cambiando calles ahora mismo. La calle donde vivo yo se llama Magistrado Manuel Artime. Si alguien descubre que ese magistrado trabajaba en la España franquista, cosa que ignoro porque no sé quién era, seguro que le cambian el nombre mañana, ¿no? Entonces, ¿qué les pasa? ¿Por qué se están pareciendo a nosotros para mal y rompiendo con su propia historia? Una de las explicaciones, bueno, siempre hay muchas, ¿no? Yo quería avanzar dos. Una, el mejor coche de Fórmula 1 en manos de un mal conductor es un desastre. Y chocará y atropellará a la gente y eso. Pero es que el coche es buenísimo, sí, pero el conductor es muy malo. Bueno, esto es un mal ejemplo. Hoy los coches de Fórmula 1 están muy conectados por internet y los pilotos tienen mucho menos que hacer. Y hoy ya existen coches autoguiados. Bueno, pero al menos hasta hace poco esto era cierto, ¿no? Uno cogía el mejor Ferrari o Maserati o el que sea del mundo, lo ponía en manos de mi abuela, que en paz descanse, y atropellaría medio mundo en los primeros 10 metros que intentase recorrer. Bueno, pues esto es cierto, no es que se trate de mi abuela, pero es que la gente en Estados Unidos y en Inglaterra ha cambiado. Y los políticos han cambiado. Y entonces los conductores del coche, o sea, yo me recuerdo que cuando se acabó el mandato de George Bush, creo que, y perdió ante Clinton, George Bush padre, bueno, era un hombre muy bien educado y pues creo que le dejó, por ejemplo, una botella de champán a Clinton en la Casa Blanca y una notita felicitándolo, diciéndole que estaba a su disposición y que le deseaba suerte. Bueno, han cambiado las cosas, ¿eh? Y en Inglaterra, cuando fue derrotado John Major, porque vino Anthony Blair, pues John Major lo que hizo fue lo más urgente de todo, irse a ver un partido de rugby. Porque él, o de cricket, ahora no me acuerdo, porque él era miembro de no sé qué equipo. Y además dejarle a Tony Blair también, pues no sé si unas botellas de champán o unas cosas por el estilo. Y estos son ejemplos muy recientes, ¿eh? Ya no hablo de los ceremoniosos gentlemen de la época victoriana. Estos son ejemplos de ahora, de hoy, no es de... O sea, esto quiere decir que cómo han cambiado las cosas y la mentalidad de la gente, la mentalidad del conductor del coche, del carro o auto, como decís vosotros. Auto, ¿no? Sí, auto. En muy pocos años hemos tenido un cambio cultural tremendo. Y entonces, claro, la mejor constitución necesita un buen conductor, unos buenos operadores o unos, ¿no? Y ahora mismo, pues parece que no los tiene. Hay otro problema también en muchos países de Europa, no sé si de América, que es que nuestras clases políticas, o sea, aparte de estar polarizadas y todo esto, es que son de muy poca calidad. O sea, ¿cómo son los políticos españoles hoy? Pues son muy malos, de muy poco nivel. Recuerda cuando hacías el curso sobre la Unión Europea y estudiábamos, pues Adenauer, Churchill, Schuman, toda aquella gente. ¿Y hoy qué tenemos en la propia Unión Europea?
Tenemos políticos de quita y pon y de muy poco nivel. O sea, que aparte de la polarización está también el nivel. Y el mal conductor va a conducir mal el coche, porque no hay construcciones autoguiadas. Hay coches autónomos, pero no hay construcciones autónomas en ese sentido, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema de muy difícil solución. A mí esto me llevaría a acentuar en la nueva Constitución la dimensión pragmática, la dimensión de lo viable, lo pragmático, lo posible, pensando con una mentalidad un poco de compañía de seguros. Voy a tener un accidente de coche, de auto, ¿no? Y entonces, ¿qué tengo que hacer cuando tenga el accidente? Voy a tener un accidente porque la mayor parte de los conductores que cogen mi seguro, pues no son muy buenos conductores. Entonces, tengo que diseñar un seguro para cuando las cosas vengan mal, no para cuando vayan bien. Cuando van bien, cualquiera conduce bien el coche. Cuando van bien, la vida social discurre sola, como pasó durante siglos en Estados Unidos y en Inglaterra. Pues entonces la Constitución hace poco, por ejemplo, un presidente norteamericano hasta la Primera Guerra Mundial, incluso quizás hasta el New Deal, sacando política exterior, hacía muy poco. Un primer ministro británico, pues quizá también hasta la Primera Guerra Mundial, hacía poco. Y por eso eran famosos varios de ellos que se dedicaban a ir a jugar al cricket o lo que fuese, ¿no? Como el que era ministro, creo que de Asuntos Exteriores del Foreign Office, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Sir Edward no sé lo que, el tipo dejaba las cosas y iba a jugar al cricket, ¿no? O sea, hacían poco, en cambio hoy en día pues esto es imposible, ojalá que fuera así, ¿no? Pero no es posible. Entonces yo creo que este asunto de si los operadores están polarizados o no, nos hemos comido el terreno común que había entre Bush y Clinton, entre John Major y Tony Blair, nos lo hemos comido, ya no lo hay, están todos de uñas entre ellos. Luego por encima su nivel es malo, al menos aquí. Repito que no, aquí es muy malo. En realidad nuestros políticos de ahora son muy malos por diversas razones que creo que en Chile no se dan. Por ejemplo, muchos de ellos no han tenido trabajos ni responsabilidades fuera de la política. Entonces, son gente que no sabe hacer más que eso. Bueno, bien. En relación con esto está el segundo. Dije que iba a señalar dos cosas. La segunda, que es muy de fondo. Los fundamentos de los fundamentos de los fundamentos. No sé si estará bien dicho. El acuerdo fundamental. El acuerdo fundamental era básico en el Reino Unido, en Estados Unidos, en general en el mundo anglosajón, en las monarquías nórdicas europeas. Pero vosotros en Chile, ustedes, como decís, teníais un gran acuerdo fundamental, lo tuvisteis durante mucho tiempo, que se notaba en que las constituciones vuestras, que en primer lugar no fueron muchas, se parecían unas a otras. Y, por ejemplo, en el libro que hizo Jaime Arancibia, que pone el libro de textos constitucionales, pues basta echar un vistazo, no hace falta ser un especialista, ¿no? O sea, habéis tenido un gran acuerdo fundamental. ¿Os compensa tirarlo a la basura? Es el problema de los americanos. Digo el de los americanos porque en España no hay acuerdo fundamental, pues quizá desde la guerra de independencia contra Napoleón, más o menos ya no lo hay. Y eso explica la inestabilidad política y todo, ¿no? En Francia no lo hubo durante gran parte del siglo XIX y también Francia fue muy inestable, mucho más que Chile, políticamente en el siglo XIX. En Alemania no lo hubo, después pasó a verlo a partir de 1949 con la Constitución. Después hay matices que van de un país a otro, pues por ejemplo, en Portugal parece que tienen más acuerdo fundamental que España, ahora mismo, aparte de que Portugal está lleno de portugueses que son más pacíficos y más tranquilos que los españoles, ¿no? Entonces, admitiendo matices que van de un país a otro y que no es igual, el acuerdo fundamental es básico porque simplemente leemos la ley de distinta manera, la misma ley, según qué gafas llevemos, y las gafas nos las da el acuerdo fundamental. Después de la guerra civil inglesa, quedó bastante establecido un acuerdo fundamental que ha durado hasta hace muy, muy, muy poco. Pero ahora ya no lo tienen, y los norteamericanos pues tampoco.
Y bueno, eso es terrible, porque ¿cómo se leen los derechos? Tomemos, por ejemplo, la Declaración de Derechos de la ONU del año 48. Bueno, muy bien. A que hoy se lee de otra manera. Claro. Y la gente saca de ella lo que quiere sacar. Pero si no ha cambiado el texto. Pero si no ha cambiado el texto. Sí, pero la base cultural profunda, los fundamentos de los fundamentos de los fundamentos sí que han cambiado. Aquí tenemos un problema tremendo que se conecta con lo de antes. ¿Estamos luchando por la política o estamos luchando por el alma de América, por el alma de Chile, por el alma de los españoles? ¿A qué? ¿A qué estamos jugando? Porque las constituciones despolitizadas, como en gran parte era la española, es que se preocupaban relativamente poco de lo político en su vida real. Esto en España, claro, no es así al 100%, primero porque siempre está la cuestión territorial, los nacionalismos y regionalismos, y entonces ahí siempre hay una dimensión política hirviendo, ¿no? Ahora tenemos más problemas políticos, tenemos incluso discusión sobre la corona, gracias a los comportamientos de Juan Carlos I y su hijo Felipe VI. Ahora mismo tenemos más ebullición política. Pero había momentos que tú recordarás en los cuales, de no ser por el tema nacionalista, es que apenas había debate constitucional. Entonces, claro, esta cuestión del acuerdo fundamental tiene una importancia extraordinaria. Toda la que le demos es poca. Y aquí hay un problema, que el acuerdo fundamental se genera pues como el folclore, durante siglos y siglos, como si fueran cayendo la lluvia, capas de lluvia, una, otra, ahí interviene la religión, el folclore, la ética, la estética, la economía. Entonces te lleva muchísimo tiempo formarlo y nadie lo forma en realidad. Nadie dijo, el acuerdo fundamental es este. Igual que nadie hizo la Constitución británica, que también es muy interesante eso. Podemos decir quién hizo la española y la chilena, pero la inglesa no. Entonces te lleva siglos formar el acuerdo fundamental, pero te lleva un decenio, o dos, o tres, o ninguno, destruirla. Y una vez destruido el acuerdo fundamental es imposible fabricarlo de nuevo. Porque no es una cosa que se fabrique, como se fabrica un objeto, sino como que va creciendo por el paso del tiempo. Tú puedes favorecerlo. Ejemplo de favorecerlo, el que seguramente tenemos quizá los dos en la mente, Alemania después de la Guerra Mundial. Pues sí, pero bueno, eso es bastante excepcional, hoy en día. Bastante excepcional. Que se dicta una constitución, pone unos valores y más o menos la gente se aplica a ellos y va cuajando en la sociedad, como es cierto, ¿no? Pero eso es bastante excepcional. Y España, en concreto, no está llena de alemanes, está llena de españoles. No sé si respondí a... Sí. Mira, y por lo visto, el tema de los fundamentos también se vincula a cómo sea el ser humano, ¿verdad? O sea, cómo nos estructuramos desde el punto de vista de nuestras características, por así decirlo, antropológicas. Claramente, un acuerdo en lo fundamental pareciera que es mucho más difícil de construir, además, cuando, por ejemplo, cuestiones que forman parte de ese fundamento, de los fundamentos, como, no sé, el bien común, o ideas como la solidaridad, o cuestiones por el estilo, están como desterradas por ejemplo, esta forma de concebirse el ser humano hoy como un ser independiente, individual, y que desde luego quiere sacar adelante sus propios proyectos de vida, a como dé lugar. Pues es así, ¿eh? Y bueno, yo creo que lo acabas de decir mejor de lo que yo pueda decir. Creo que es un libro de un tipo que puede apellidarse Truman, pero no Truman como el show, ni como el presidente americano, que creo que se llama The Psychological Man, el hombre psicológico. Y bueno, pues lo que dices tú, es como si en vez de tener muy vivos los factores que aportan el cemento social,
y sobre los cuales se edificará la Constitución. Claro. En vez de eso tenemos mentes, porque mucha gente parece que no tiene alma hoy, ¿no? Mentes independientes que viven en cápsulas y que entonces, claro, todo lo que sea el cemento social, pues está muy debilitado. Y bueno, pues entonces, claro, ahí es muy, 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 muy difícil. No compartimos nada, cada uno es el the captain of my soul, como decía Walt Whitman, pero no se refería a esto, ni muchísimo menos. Walt Whitman escribe en un momento de muchísimo acuerdo fundamental en Estados Unidos. Pero bueno, no se refería a esto, pero la frase sirve, ¿no? O sea, yo soy el capitán de mi alma, de mi vida, no quiero depender de nadie, por ejemplo. Eso es típico, ¿no? No quiero depender de nadie. Aunque luego aceptan una dependencia tremenda en lo político y en lo económico de las grandes multinacionales o en el caso nuestro, pues la Unión Europea, pero muchísima gente te dice eso. Entonces es como si tuviéramos el poder político allá arriba y luego un montón de mentes, psiques independientes, muchas veces no conectadas entre ellos. Claro, pues la verdad es que así es muy difícil. Eso es un terreno muy difícil para una constitución. Pero ahora si haces una constitución o si España reforma la suya, hay que ser realistas y hay que hacer la nueva pensando como la compañía de seguros, pensando en el accidente, ¿no? No pensando en cuando las cosas vayan bien. Entonces aquí hay que hacer la nueva pensando en que no tenemos ese fondo común, en que nuestra cultura hoy es así. A mí no me gusta que sea así, pero no, si me dijeran, haz tú la nueva constitución de Galicia, me encantaría, ¿no? No sé si me lo van a encargar hoy ni mañana. Pero, bueno, tendría que tener presente eso, ¿no? La prudencia del gobernante, la prudencia del legislador, virtudes clásicas de siempre, ¿no? Te llevaría a decir, bueno, yo, legislador, yo, gobernante, tengo que legislar, hacer la Constitución para esta gente, me guste o no. Entonces, eso hace que la Constitución tenga que ser aún más sobria. Por ejemplo, ¿qué moldeamiento social vas a proponer cuando no estás partiendo de una sociedad civil fuerte, sino de individuos atomizados? O sea, el Al revés, riesgo, por ejemplo, es que un capítulo de derechos sea interminable. Sí, o sea, va a ser interminable aunque se redacte bien, porque luego vendrán los intérpretes que interpretarán como en Estados Unidos. No puede haber una declaración de derechos más sobria que esa, ¿no? Y luego la interpretan como les parece. Pero si por encima está redactada con detalle, como somos muy aficionados en la cultura hispanoparlante, con detalle y entrando en los detalles, eso será terrible y generará mucha litigación y aumentará el protagonismo de los jueces y generará mucha conflictividad, ¿no? Pero yo creo que ahí al revés, por ejemplo en el tema de los derechos, o sea, cuanto menos sea nuestro acuerdo fundamental, cuanto más polarizados estemos, la sensatez sugiere poner una constitución lo más sobria que se pueda, que le pueda servir a unos y a otros y que al mismo tiempo, o sea, no solo que me sirva a mí hoy, porque conseguí redactarla yo y me considero el mejor, claro, ¿no? No solo eso, sino que tengo que pensar que mañana yo estaré en la oposición y me gustaría que el gobierno que esté sobre mí entonces no tenga un poder absoluto, no pueda moldear la sociedad, no pueda moldearme a mí como individuo, no tenga un listado de derechos que le permita hacer lo que quiera, incluso con mi propia psique. O sea que eso también va en la dirección de la Constitución práctica, la Constitución practicable, la Constitución realista. Y claro, la Constitución no puede ignorar en qué sociedad se va a dictar. Si se va a dictar en una sociedad polarizada, fragmentada y de individuos inconexos entre ellos, hay que tenerlo muy en cuenta. Y yo creo que eso tiene que aumentar la sobriedad y el realismo de la Constitución y el redactarla pensando en que la Constitución mañana será desobedecida, como todas. Mañana se dejará de aplicar. Pasado mañana habrá conflictos. Al día siguiente habrá una discusión territorial, digo yo, por ejemplo. A mí me gustan las discusiones territoriales porque, como sabes, aquí es un tema eterno, ¿no?
yo creo que el enfoque es muy distinto. No es redactar la Constitución estilo español, fanfarria, día histórico y nos felicitamos y nos abrazamos. En España, en la Segunda República, que fue del año 31 al 36, se acabó con el alzamiento militar franquista, pues se hicieron una constitución mala el año 31. Pero estaban muy orgullosos porque habían ido al supermercado académico y compraron, entre comillas, bueno, es una simplificación, el modelo de la Constitución alemana de Weimar. Entonces, la gente se abrazaba por las calles en España en el año 31. Vivían mis padres, por eso lo sé. Por lo menos en las universidades la gente se abrazaba. Ah, qué bien, sí, bueno, no duró ni 5 años. No quiero decir que en Chile vaya a pasar así. Sé que los chilenos son más sobrios que los españoles, más tranquilos. Bueno, no quiero decir que vaya a pasar así. No intento extrapolar esto al caso de Chile, es una reflexión. Muy bien. En todo caso, pareciera que los tiempos que estamos viviendo en Chile y en el mundo en general, yo no me quiero referir a Chile solo, pero son momentos complicados para hacer una constitución, por lo que estamos conversando, ¿no? Porque yo diría que muy duros. Súper complicados, porque las constituciones claramente requieren de ciertos como fundamentos, supuestos en los que tiene que haber acuerdos, que pasan además por un tipo de ser humano que ha cambiado de manera brutal. Entonces el desafío del derecho constitucional de hoy es quizá mayor que el que pudiera haber existido cuando se luchó contra el absolutismo ahí en el siglo XVII, ¿no? Sí, mucho más, mucho más. Porque en realidad la discusión sobre el ser humano que tenemos ahora, pues yo no soy historiador, pero yo creo que no la ha habido, al menos desde Grecia y Roma. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque tú lees Cicerón y Quintiliano y Papiniano y Aristóteles y es como si formara parte de tu cultura y de la mía. Y forma, porque efectivamente hay una continuidad ahí en el entendimiento del hombre e incluso de la sociedad con matices. Hay una continuidad que se ve en el arte, se ve en el derecho, se ve en... Pero ¿por qué los clásicos nos dicen algo a nosotros? Porque somos sus descendientes. Entonces, eso significa que desde aquella época, o antes, no lo sé, no soy historiador, hemos tenido un modelo de hombre que ha cambiado muy poco. Claro. El modelo de hombre profundo. Sí, sí, sí. Por ejemplo, ¿cuántas veces en la historia se ha puesto en duda la diferencia de los sexos? Pues yo supongo que ninguna. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces en la historia de Occidente se ha puesto en duda el principio de la presunción de inocencia? Pues en España ya no lo hay hoy, en muchas cuestiones, con motivo de la pandemia e incluso antes con motivo de la lucha contra el blanqueo de dinero y otras cosas por el estilo, ¿no? ¿Cuándo en la historia occidental ocurrió que el derecho se metiera en las actitudes de las personas en vez de meterse en lo que hacen, en lo exterior, la alteridad del derecho? Pues hoy se mete. Hoy el derecho no respeta ese criterio de la alteridad, de no entrar en el interior de la gente, y la política intenta, en España, por medio de la censura y unas intervenciones en las redes sociales reconocidas por el gobierno, intenta configurar también tu mentalidad, no solo Google y demás, sino el gobierno. O sea que aquí hemos tenido un modelo de hombre y unas cosas que sabe Dios de cuándo vienen y que no se habían discutido hasta hoy. En realidad no las discutía el absolutismo tampoco, porque el absolutismo es un absolutismo político y no decía nada sobre el interior del ser humano. Incluso decía muy poco sobre la sociedad. Daba por hecho a la que le venía, con la sociedad estamental y todo aquello. Pero incluso en el absolutismo muchas cosas de estas no se ponían en cuestión, ¿no? Basta con que leamos el Quijote, que está escrito al principio del siglo XVII, pues el ser humano del Quijote es el mismo que el de hoy. Hombre, entonces más fuerte, más valiente, más idealista, más quijotesco, lo que quieras, ¿no? Pero es el mismo hasta hoy. Y entonces ahora, con ese ser humano completamente cambiado, te dicen, ¡hala! Hazme una constitución. Es muy complejo. Mira, y hay un par de temas que
que a mí me parece que van a ser claves dentro del debate constitucional. Uno, que se vincula a los derechos y a su extensión dentro de un capítulo que tendrá que tener la Constitución, sí o sí. Y yo creo que ese capítulo de los derechos probablemente va a requerir de una especial discusión en una demanda que existe al parecer de manera importante dentro de la sociedad por mayores derechos sociales, más prestaciones, en fin. Eso por una parte. Pero por otro lado, derechos también que reafirmen lo que uno podría denominar una mayor individualización del hombre, ¿no? O sea, más individuo, ¿no? Más reforzamiento de lo individual. Eso resulta un poquito contradictorio, pero me gustaría conocer un poco tu opinión sobre eso. Y por otro lado, hay una discusión que se está dando, que viene de hace tiempo, respecto del rol que le pudiera corresponder a los tribunales en materia constitucional. En concreto, me refiero a la crítica que se hace a la existencia de un tribunal constitucional, o en general a sistemas de control de constitucionalidad. Fundamentalmente la crítica está basada en esto que se llama el hecho de que son órganos contramayoritarios, no democráticos, y que muchas veces pueden echar por tierra decisiones adoptadas por mayorías democráticas de órganos democráticos como los congresos, ¿verdad? Los parlamentos. Esos dos temas me gustaría que conversáramos un poquito si nos da el tiempo que nos queda. Bueno, el tiempo lo decides tú, ¿no? De derechos sociales, ¿qué te voy a decir si tú hiciste la tesis doctoral en el año 96 sobre la jurisprudencia constitucional española en materia de derechos sociales, ¿no? Pues ahí tenemos un ejemplo, porque la Constitución española reconoce bastante, pero luego tiene unas cláusulas trampa que le quitan efectividad, y después viene la jurisprudencia constitucional, la falta de dinero, y bueno, entonces a mí me parece que, o sea, yo sé que en Chile le están dando mucha importancia a eso ahora, se le daba también en España cuando se hizo la Constitución del 78. En España se le daba importancia, pero no era un tema de tanta discusión, porque en España, como sabes, ya en el franquismo el Estado era muy paternalista, era muy protector, cosa que tuvo que ver con la larga duración del franquismo, por ejemplo, en materia laboral, ¿no? Y entonces se le daba mucha importancia a los derechos sociales, no había tanta discusión como hay ahora en Chile, porque vosotros venís de un sistema netamente liberal en el sentido económico, que os ha ido muy bien, además, y entonces, claro, ahí hay un choque muy grande en las posiciones que no lo había en España, y si no, que le pregunten al doctor, nuestro común amigo, el doctor Rodrigo Poyanco, ¿no? Ahora bien, supongamos que se ponen derechos sociales en la Constitución chilena. ¿Cuántos se van a aplicar si no hay dinero? Esto es como lo que decíamos antes. La Constitución tiene que estar pensada para cuando las cosas van mal, para cuando no hay dinero. La compañía de seguros. En realidad, el derecho del common law es un derecho para el conflicto, ¿no? No para cuando todo va bien. Ahí no hay que hacer la Constitución estilo, hablo por España, no digo que sea aplicable a Chile, que es, hombre, voy a hacer una Constitución, voy a llamar a los sabios de Grecia y que me hagan la Constitución aquí, y va a tener esto y derechos sociales y lo otro y demás. Entonces hacemos una Constitución muy bien hecha y muy bien escrita, se aprueba, por ejemplo, por referéndum, si es el caso en Chile, y después nos sentamos y la miramos y decimos, ¡ah, qué magnífica Constitución! ¡Ay, qué bien, qué grandes somos! El primer día que tiene un fallo, el primer día que no se cumple, el primer día que tiene un problema, nos llevamos las manos a la cabeza y decimos, Dios mío, ¿pero qué le pasa a la Constitución? No le pasa nada, es que la vida es así. Es que es normal que las leyes no se cumplan siempre, estadísticamente normal, ¿no? Apliquemos esto a los derechos sociales. Pongamos muchos derechos sociales y muy avanzados. Si os viene una crisis como aquí, una crisis económica como aquí, ¿quién los paga? Y entonces empezarán los tribunales a hacer equilibrios, florituras y dibujos para justificar que no, todo eso, ¿no? Entonces, a mí me da la sensación de que, aunque yo no sé si es un movimiento imparable el que hay en Chile a favor de los derechos sociales, pero aunque lo fuera,
los derechos sociales, la realidad los pone en su sitio. Incluso de más, porque yo entiendo que si una constitución, por lo que fuera, en contra de mi opinión, una constitución pone derechos sociales, hay que respetarla. Si no, no se pone. Claro, hay soluciones intermedias. Por ejemplo, la española, en realidad, en su letra pequeña, no tiene letra pequeña, pero es una manera de hablar, cláusulas técnicas, como tú recuerdas, en su artículo 53.2, desactiva mucho la efectividad de los derechos sociales, escrito todo en un lenguaje que hay que ser un especialista para entenderlo. Otras constituciones ponen principios políticos y sociales que no son vinculantes para el gobierno, y entonces ahí ponen objetivos sociales, pero los ponen separados de los derechos. Creo que la Constitución alemana es muy sensata porque no tiene un listado de derechos sociales. Tiene una cláusula genérica de Estado social, pero no un listado de derechos sociales. Y la verdad, si me preguntaran a mí, yo no pondría ninguno. Supongo que no me van a preguntar, como es natural, y además ni siquiera soy chileno. Pero quizá acudiera a esta solución, como la alemana, una cláusula de Estado social, o si no, la solución de enumerar principios políticos y sociales que inspirarán a los poderes públicos. Pero el primer día que haya un conflicto sobre derecho a la vivienda, pues vamos a ver hasta dónde llega la efectividad y hasta dónde llega el presupuesto, ¿no? Y esto es muy interesante porque los derechos sociales serían como la segunda generación de derechos. Las generaciones de derechos no dejan de ser una forma de llamarle, en realidad, ¿no? Bueno, bien. Y la tercera serían los que proclamó Václav Havel, el funcionario checo, y ahora estaríamos con la cuarta. Y entonces se produce un fenómeno muy curioso, que es que los de segunda generación, que son derechos sociales, que marcan mucho la sociedad, los grupos sociales, etcétera, etcétera, están conviviendo con la cuarta generación, que serían derechos de la personalidad. Aquí le llaman así. En Estados Unidos es más bien privacy. En España le llaman derechos de la personalidad. Y entonces aquí viene una oleada de nuevos derechos. Pongamos, por ejemplo, derecho a cambiarme de sexo, al amparo del libre desarrollo de mi personalidad. Aunque yo diría que mi personalidad cambia si efectivamente me cambiara de sexo, mi personalidad cambia. O sea que no sería el libre desarrollo, sería otra personalidad. Bien, pero es verdad, o sea, estamos en un momento así. Por un lado, los derechos sociales, que luego se cumplen o no, ya veremos. Y por otro lado, en la Constitución española no hay derechos de cuarta generación, pero entran por las leyes, entran por la interpretación de la cláusula de libre desarrollo de la personalidad que está en nuestra Constitución tomada de Alemania, entran porque estaban desarrollándose algo ya en el derecho civil, incluso hace 40 años o más, en realidad, ¿no? Entonces, pues eso es un mundo contradictorio. Por un lado, estamos peleando por los derechos sociales. Por otro lado, estamos en la línea de lo que decíamos antes de los individuos atomizados, que cada uno es el capitán de su vida y tiene derecho a hacer lo que quiera con su vida, con su mente, con su cuerpo, con su sexo, con sus miembros, con todo, ¿no? Y bueno, pues la verdad, no sé cómo haréis, pero sería curioso que tuvierais una explosión de derechos sociales y al mismo tiempo, de segunda generación, una explosión de los derechos, de los derechos individuales. Yo no pondría ninguno de estos en la Constitución. Cuando pusieron en Alemania el libre desarrollo de la personalidad en el año 49, no tenía nada que ver con lo que hay ahora. Cuando pusieron los americanos la privacy al hacer su Constitución y su Bill of Rights, no tenía nada que ver con lo que hay ahora. Entonces, pues, ¿hasta dónde llegan esos derechos individuales? Bueno, si tuviéramos tiempo, podríamos dedicarle algo a esto, porque es un caso muy interesante, que es que los derechos de cuarta generación, en primer lugar, no forman una unidad. O sea que decir de cuarta generación es una manera de hablar, como si fueran un bloque, no lo son. Bueno, pero algunos de esos derechos que no son un bloque, en realidad coartan las libertades, lo cual parece el juego de los disparates. ¿Cómo va a ser que los derechos coarten las libertades? Pues sí,
tal como se entiende hoy, sí, se está viendo clarísimo en el recorte de la libertad de expresión en muchos países, al amparo de derechos de carácter de la expresión individual, el recorte de la libertad de culto, incluso otros más, ¿no? Pero quizá esos son los más visibles, ¿no? Libertad de enseñanza, a lo mejor. Libertad de enseñanza, por lo mismo, ¿no? O sea que producimos una nueva generación de derechos que implica un recorte de las libertades. Esto es una locura. Ojo, debido proceso, por ejemplo, presunción de inocencia, Sí, que podría ser techo de la basura eso por la es. vía también de... Sí, sí, pues eso está Ahora, normal de la ¿y cabeza. qué pasa cuando en la mente de un constituyente, visto lo que hay desde el punto de vista de demandas sociales o de aspiraciones sociales legítimas por lo demás, ¿no? De mayor justicia social, en fin, dice, bueno, pero es que si no pongo, y sigo la receta del profesor Pereira, derechos sociales más, porque no es que no los haya hoy, ¿eh? Hay alrededor de 3, 4 derechos sociales en la Constitución actualmente, pero si no pongo más, me van a calificar de insolidario, liberal, neoliberal, etcétera, 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 ¿no? No creo que Lo eso que se hará tenga en la mentalidad de solución. ese señor, ¿no? Sí, no creo que eso tenga solución, ¿no? O sea, lo que han hecho en casos que no son de redactar una constitución, pero los líderes que se presentaron como socialistas o laboristas, en el caso de Tony Blair, en España Felipe González y otros, ¿qué han hecho? Pues básicamente lo que han hecho es engañar, prometer socialismo y entregarse al capitalismo. Bueno, es una simplificación, ¿no? Pero yo creo que Felipe González fue muy hábil y muy inteligente, un verdadero hombre de Estado. Sí, pero engañó, en realidad, ¿no? Entonces te dan unas píldoras, algunos caramelitos en forma de algunos derechos, muchas veces de contenido sexual o así, que no le cuestan nada al gobierno, y luego siguen unas políticas abiertamente capitalistas. Tony Blair también, ¿no? Tony Blair decía libertad en el estilo de vida, tough on crime. Bueno, libertad en el estilo de vida, pues tendría algo que ver con eso del libre desarrollo de la personalidad hasta la multiplicación interna de los roles en la persona. Y luego, tough on crime se puede entender de muchas maneras. Duro con el delito, sí, pero cuidado, ¿no? Cuidado, porque el derecho penal no nació para que seamos más duros con el delito, sino para proteger al delincuente, ¿no? Y además empiezas a meter cosas que suceden en el Código Español, Penal Español hoy, empiezas a meter cosas en el Código Penal, llamas delitos a cualquier cosa, y hay delito tributario, delito medioambiental, delito de mil tipos, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hicieron en más de una ocasión fue eso. No hizo eso la señora Thatcher, que pecaba, si acaso, de bruta, pero no de otra cosa, ¿no? No hizo eso la señora Thatcher. En cierta manera, Tony Blair fue como un continuador de la señora Thatcher disfrazado. No hizo eso Donald Trump, pero a lo que nos tienen acostumbrados, sobre todo los que son aquí socialdemócratas, pues tienen un fuerte compromiso con el capitalismo y con la Unión Europea. Y no van a hacer nada que amenace a las grandes empresas, ni al capitalismo, al gran capitalismo, ni a la Unión Europea, en absoluto. Eso es Entonces, la verdad interesante es que porque, muchas veces engañan. sí, es interesante porque uno podría concluir de que no por el hecho de sustentar que en una constitución no es necesario que existan derechos sociales, uno se transforma en una especie como de acérrimo defensor del capitalismo brutal y viceversa, ¿no? O sea, No, no, no claro. por incluir derechos sociales uno va... y eso es como interesante porque en el fondo rompe una lógica que a veces es como demasiado lógica, ¿no? O sea, si uno es contrario a los derechos sociales es un capitalista despiadado, y por el contrario, si uno no lo es y es un defensor, se transformaría en una especie como de defensor de modelos sociales muy avanzados, ¿no? Sí, efectivamente. Aquí yo creo que hay una diferencia práctica entre los que estamos en la Unión Europea y vosotros, por ejemplo, ¿no? Que es que en la Unión Europea cada vez nos parecemos más entre nosotros. Bueno, excepto los británicos, claro. De hecho, ese movimiento de convergencia tan grande, de sumisión, no sé si la palabra es sumisión, a un modelo, influyó mucho en que ellos se quisieran marchar. No fue un tema únicamente de economía, ni muchísimo menos.
Entonces, si tú estás dentro de la Unión Europea, tu margen de maniobra en materia de derechos sociales, por ejemplo, es limitado. Tomemos un caso. Ahora mismo la Unión Europea va a ayudar a los distintos países con motivo de la pandemia. Bien. Las ayudas de la Unión Europea van a tener una condicionalidad. Estarán condicionadas a que hagas esto, esto, esto y lo otro. Fue uno de los temas de discusión con Hungría, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, pues a ti te dan dinero. Ah, qué bien, tenemos dinero. Sí, pero es que lo vas a tener que emplear en lo que te dicen. Y entonces eso va a condicionar mucho tu margen de maniobra y va a hacer que ese modelo común europeo, particularmente dentro de la zona euro, pues cada día nos homogeneice más. Entonces, claro, en esto tenemos una diferencia con vosotros. Vosotros todavía tenéis plena libertad para decir, espera, voy a hacer la Constitución chilena y voy a poner derechos sociales hasta al bolígrafo, ¿no? Y a la pluma estilográfica. Bueno, los pones, ¿no? España también podría ponerlos, pero sabe que va a tener estos condicionantes cada día mayores, ¿no? Yo no sé en qué medida, en la medida en que Chile se internacionaliza más, porque ya estáis hoy más internacionalizados que hace 30 años, pues esto también puede ir afectando a Chile, a menor ritmo que nosotros, ¿no? Pero en la reciente legislación del aborto en Argentina, aparte del contenido que me parece durísimo, es que hay unas, yo no sé si será exagerado decir, sumisión a la Organización Mundial de la Salud, a las Naciones Unidas, etcétera. O sea que esto también hay que tenerlo en cuenta porque este es otro aspecto del que no nos conduce esta discusión a otro aspecto del que no pudimos hablar, que por lo menos aquí y desde luego, pues por ejemplo en Argentina y no sé si también en Chile, tienes que hacer la Constitución con cláusulas pensadas para la relación de la Constitución chilena con el derecho internacional o comunitario o supranacional. Y para la relación entre tu Tribunal Constitucional o el equivalente que haya con el Tribunal de Costa Rica o para nosotros el de Estrasburgo o el de Luxemburgo. O sea, si la Constitución no se quiere desvirtuar ella a sí misma, quiere tener un núcleo mínimo como tiene la alemana, por ejemplo, tiene que tener previstas estas relaciones. ¿Quién es el encargado de cuidar esto? ¿Un tribunal constitucional? Un alemán diría que sí. Bueno, pues el Tribunal Constitucional alemán les salió bien a ellos, pues estupendo. No me tienen que pedir permiso a mí para hacer un Tribunal Constitucional. Pero el español, pues está bastante mal. Estaba mejor cuando tú hacías la tesis, elaboraba jurisprudencia mucho más seria. Ahora, pues no, está mucho más entregado a los partidos. El de Chile fue un buen experimento. Quizá hoy también se estén tensando las costuras por la vida misma, ¿no? Pero habéis tenido un buen tribunal constitucional durante decenios. Yo ahí no sería dogmático. Si me preguntan a mí, yo no pondría ni un tribunal constitucional en el mundo, si pudiera. Ahora bien, si en tal país, en Alemania o en Chile, está funcionando bien, déjalo. ¿Eh? Como lo que decía Sir Robert Walpole, let sleeping dogs lie. Mira a los perros dormidos, no los despiertes. O sea, eso funciona, déjalo. Es que no me gusta, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero esto está funcionando en tal país, déjalo. ¿Vuestro Tribunal Constitucional puede desempeñar esta función? Yo diría que el español no, por ejemplo. Que hoy no le puedes confiar, no le puedes poner en las manos el tema de control de constitucionalidad, y más aún en un mundo multiconstitucional, que nosotros ya estamos en varios niveles de constitucionalidad, y vosotros a lo mejor un poco también, no lo podría yo afirmar, ¿no? ¿Le puedes encargar eso al Tribunal Constitucional Español? Yo diría, hoy no. Hoy no. ¿Al alemán? Probablemente sí. Es Te quedas sin inevitable, voz, o te quedaste tú sin voz. te decía que es inevitable, igual, o sea, con Tribunal Constitucional o sin Tribunal Constitucional, habiendo conflicto, que de lo que comenzábamos a hablar en esta entrevista,
alguien tendrá que ver en algún momento que en lo jurídico que tenga el conflicto lo resuelva, y pareciera ser que eso tiene que ser jueces, ¿no? Sí, lo jurídico que lo resuelva el Supremo, si me preguntasen a mí. Y lo político, que le resuelva un órgano político, pues como en Francia, o bueno, si no, también podéis vosotros crear uno, por ejemplo, un órgano formado directamente por las cámaras, con el poder ejecutivo también y con los poderes locales según como queden en la nueva Constitución. Pero ahí sería mejor clarificar las cosas, ni llamarle sentencias ni llamarle tribunal, ¿no? Que, por ejemplo, en la tradición inglesa y americana, en la tradición, los asuntos electorales los resolvían las propias cámaras. Bueno, ahora estamos viendo asuntos electorales judicializados en Estados Unidos, pero la tradición era que los resolvían las cámaras. Bueno, si había un conflicto electoral que implicaba derechos, eso se podía meter como se metieron las sentencias americanas hace ya mucho tiempo, ¿no? Por la vía de los derechos. Pero si no, un conflicto electoral lo tiene que resolver las cámaras. Y un conflicto territorial, en el caso nuestro, pues lo tiene que resolver el poder político de Madrid y el de Cataluña y las cámaras de ambos sitios y eso. ¿Cómo se resolvió, cómo se hizo el acuerdo de Viernes Santo de Irlanda del Norte, que en conjunto ha sido un éxito? ¿Quiénes eran los actores ahí? Pues ya no me acuerdo. Hasta los norteamericanos intervinieron ahí. Debía ser Bill Clinton. Por supuesto, la República de Irlanda, que con un enfoque estrictamente estatal no tendría nada que decir. ¿Quiénes fueron los actores en el Good Friday Agreement? Se llama. Bueno, pues no fueron jueces, no sé si habría algún juez, pero no estaban allí ejerciendo la juris dictio, el declarar el derecho al caso, ¿no? Bueno, ahí tuvieron inventiva los británicos y supieron crear ese organismo que hizo el acuerdo de Viernes Santo, ¿no? Pues a lo mejor vosotros podéis crear un órgano político y social, no jurídico, que resuelva los conflictos no judicializables, ¿no? Del estilo quizá como del Consejo Constitucional francés antiguo, Sí. ¿no? Del primer tiempo, porque ahora curiosamente se ha ido transformando más en un tribunal constitucional clásico. Efectivamente. Bueno, y el Consejo de Estado francés también, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es una cosa curiosa. Los tribunales constitucionales se politizan, por lo menos muchos, por ejemplo el español, y el Consejo Constitucional francés se juridifica. Claro, exactamente. Se judicializa. Se judicializa, exactamente. Bueno, Carlos, ha sido una entrevista muy interesante. Yo creo que los temas que se han tocado son temas que necesariamente van a salir dentro de la discusión constitucional. Es muy probable que a lo largo de estos entre 9 y 12 meses que va a tardar la elaboración de la Constitución, porque fueron los plazos que se fijaron, en la Constitución actual, ¿no? Porque se reformó para estos efectos, nos darán oportunidad para que tengamos que seguir llamándote y conversar sobre las cosas que van a ir saliendo. Así que no será espero la última vez de esta entrevista, sino que volverán a haber nuevas entrevistas. Pero tiene que ser con un pisco sour la siguiente. Ojalá, ojalá. O al menos con... o a lo mejor podría ser también... un pisco sour virtual. No, cuando termine la pandemia quizás hasta podría ser acá en Chile, ¿no? Definitivamente. Ojalá que sí. Sí, señor. Ojalá que sí, Bueno, Dios te oiga. Muchísimas Bueno, pues gracias, Carlos. un saludo. Muchas gracias por darme la oportunidad de declarar mis opiniones en este asunto, que no tienen ningún valor particular. Salúdame a todos los amigos de la Universidad de los Andes y todos los amigos de Chile, que son muchos. Y ya sabes que quedo a tu entera disposición. Muchísimas gracias. Tenéis el mejor país del mundo. Después si hay de que hacer una constitución que esté a ese nivel. Sí, señor. Vale. Hasta luego, Carlos. Gracias. Hasta luego.